Bueno, vamos a comenzar de nuevo la jugada porque no estaba compartiendo la pantalla y por lo tanto no, también a efectos de la grabación, ¿no? La videograbación que suelo hacer de este videoencuentro para compartirla con las personas que no han podido conectarse y también para las personas que os estáis conectando, pues para que lo podáis visualizar de nuevo. Os comentaba que íbamos a ver el diagrama de flujo que os he mostrado al final de uno de los artículos que corresponden a esta semana. Creo que os lo envié ayer, pero no estoy seguro si es el que os he enviado ayer o el que os voy a enviar en las próximas horas. En todo caso, este diagrama de flujo, bueno, voy a compartir en primer lugar la pantalla. Este diagrama de flujo es una manera de representar conceptualmente, ¿no? El proceso, las relaciones que deben tener algún tipo de sentido, ¿no? para el analista grafólogo, ¿no? En este caso, el punto de partida es la escritura, evidentemente, el grafismo, fundamentalmente la escritura y la firma, que son los dos aspectos del grafismo que mayor gesticulación grafoescritural soportan. Por lo tanto, digamos que es un escenario proyectivo privilegiado y fundamental que no tienen, por ejemplo, otro tipo de grafismos, ¿no? Como pueden ser en un momento dado dibujos muy simples o incluso algunos test proyectivos, pero me refiero a que no son ricos en gestualidad grafológica en cuanto a lo que es el trazado de los mismos, por ejemplo, el test de Cobb, ¿no? el test del árbol, el test de la familia, etcétera, ¿no? Ese tipo de test sí que tienen una relevancia y una significación proyectiva desde el punto de vista de la temática, de la manera de tratar la temática, ¿no? De los elementos que aparecen en el dibujo, pero estamos hablando ahora de lo que es el trazado puramente dicho, ¿no? Digamos, el grafismo en sí mismo, ¿no? Entonces, escritura y firma son los aspectos que tienen esta riqueza, ¿no? Y esta gestual y que nos permiten adentrarnos desde una mirada psicológica. En este caso, a partir de la escritura, podemos observar el grafismo y determinar una serie de cuestiones, que son las que vemos aquí, que tienen que ver con el ambiente gráfico. Este asunto del ambiente gráfico tiene mucho que ver, no únicamente, pero mucho que ver con lo que entendemos que es la condición progresiva o regresiva de la escritura. En este asunto de la progresión o regresión de los rasgos progresivos o rasgos regresivos en la escritura, lo vais a ver, os lo explico en la lección que os he estado preparando hoy y que os enviaré en las próximas horas. Por lo tanto, el ambiente gráfico que vamos a encontrar en la escritura depende un poco de que el conjunto escritural y las partes constituyentes de ese conjunto presenten una orientación progresiva o regresiva. Por lo tanto, también nace esta consideración del ambiente gráfico de una valoración molar u holística global de la escritura. Vamos a encontrar ambientes gráficos positivos y ambientes gráficos negativos, pero vamos a encontrar fundamentalmente un ambiente gráfico convencional. Es decir, la mayor parte de las escrituras no nos van a decantar hacia el ambiente gráfico positivo ni hacia el ambiente gráfico negativo, sino que vamos a encontrar algo más o menos positivo o más o menos negativo, es decir, más bien de tipo convencional. En todo caso, el que tengamos la consideración de uno de estos ambientes nos va a permitir que la interpretación o la valoración psicológica que hagamos de las variables que aparecen en la escritura tenga una mejor consideración o una consideración más favorable, más positiva,
mejor aspectada, por así decir, ¿no? Esto quiere decir que de las muchas posibilidades de interpretación o de las diferentes posibilidades de interpretación que presenta una única variable grafológica, tiene mucho que ver y que decir el ambiente gráfico para poder decantarnos por una significación u otra. Por ejemplo, si hacemos una consideración de la escritura muy grande de tamaño, esa condición muy grande tendrá una significación o podremos plantearnos hipótesis interpretativas de un tipo u otro en función de que el ambiente gráfico sea positivo, favorable o negativo o desfavorable, o bien el ambiente gráfico sea convencional. Entonces es muy importante, y quiero hacer especial hincapié en ello, en determinar o tener muy presente lo que es el ambiente gráfico de una escritura. Para esto, evidentemente, necesitaríamos, una vez más, o bien que ya haya un conocimiento práctico, ¿no?, de las escrituras, ¿no?, un contacto, ¿no?, con los tipos de escritura reales, o bien que haya un entrenamiento perceptual, como pretendemos también plantear en el próximo curso, en la próxima edición de un curso de profundización y de entrenamiento perceptual en el reconocimiento de escrituras. Aquí tenemos, entonces, a partir de que hayamos determinado el ambiente gráfico, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, por la enorme importancia y trascendencia que tiene ello, las variables dominantes. Las variables dominantes, que hemos hablado de ellas en la escala de registro de variables grafológicas, que es en el primer recuadro que nos encontramos allí, o en el segundo recuadro, son aquellas características de la escritura que estamos analizando que son especialmente protagonistas en esa escritura. Es decir, que se presentan con una intensidad grande, significativa, que llaman la atención. Por lo tanto, si tenemos un conjunto, por así decir, de 20 características o 20 propiedades, 20 rasgos de escritura diferenciados, ¿no?, inventariados, o 30 o las que sean, vamos a ver que de todas ellas hay 3, 4, 5, como mucho, que son especialmente relevantes, especialmente intensas, especialmente protagonistas, que destacan y que por ello mismo suelen ser características grafoescriturales que tienen mucho que decir o que están expresando o poniendo de manifiesto de manera proyectiva aspectos relevantes de la personalidad y de la actitud del sujeto que escribe. Por lo tanto, es muy importante, insisto, determinar las variables dominantes, que son las especies o escrituras tipo destacadas en esa escritura que estemos estudiando. Además de las variables dominantes, evidentemente vamos a tomar en consideración las variables secundarias. Las variables secundarias, relativamente secundarias, son aquellas especies o escrituras tipo de intensidad media o baja, es decir, el resto de las variables que no son dominantes o que no son especialmente dominantes. Entonces, todas las demás características de la escritura cuentan, por supuesto, nos dicen algo, aportan información grafopsicológica más o menos relevante, pero, digamos, ocupan otro lugar en el marco interpretativo detrás de las variables dominantes, que son las especies destacadas. Y también tenemos lo que es el complejo de la firma y de la rúbrica, que vendría a aportarnos esa mirada grafológica sobre la autorrepresentación que representa o que significa la firma para el escribiente, ¿no?, para el firmante en este caso, ¿no?, y que va a completar o a complementar el perfil, por un lado el perfil grafonómico y por otro lado el perfil caracterológico que vamos a inferir a partir de ese inventario exhaustivo de características o de propiedades grafonómicas en la escritura. Y también hemos aquí reseñado los rasgos singulares, es decir, los gestos tipo, o que son rasgos, pequeños rasgos, ¿no?, pequeños modos, pequeñas
características que aparecen en determinados lugares de la letra o en determinados sitios de la escritura y que no afectan sistemáticamente a toda la escritura, como por ejemplo puede afectar el hecho de que la escritura sea inclinada a la derecha, pues entonces vemos que toda la escritura está inclinada a la derecha, es decir, es una gestualidad, ¿no? Una característica grafonómica que afecta a toda la escritura. O si vemos que una escritura es muy pequeña, pues es una característica, una propiedad grafonómica que afecta a toda la escritura. O si apreciamos que una escritura es ligada, ¿no? Mantiene una cohesión ligada, vemos que también es una característica que afecta a toda la escritura. Pero si vemos que los óvalos, por ejemplo, presentan una estrechez característica en esa escritura en particular, entonces vemos una característica que afecta solamente a determinados óvalos o a un conjunto de óvalos o a la totalidad de los óvalos, pero que no afecta al resto de la escritura. A lo mejor el resto de la escritura no presenta esa condición estrecha o angulosa o lo que sea. Por lo tanto, esos rasgos que no son generales, que no son los grandes movimientos escriturales de los que habla Crépy y Jamin, se refieren a los gestos tipo o en la terminología clásica de Crépy eran modos, él los denominaba así, modos, y también podemos considerarlos o denominarlos, como hacía Mathilde Ras, por ejemplo, idiotismos, etc. Pero bueno, lo importante es que sepamos a qué nos referimos más que el nombre o la denominación en sí que les demos. Bien, pues esta sería un poco la jugada, digamos, ambiente gráfico, variables dominantes, variables secundarias, complejo firma rúbrica y rasgos singulares. El ambiente gráfico, además de la condición progresiva o regresiva, que ya digo que os enviaré en las próximas horas, las reflexiones correspondientes, también tienen que ver, evidentemente, con las variables molares o de conjunto, ¿no? Las variables que nos aportan una visión gestáltica o sistémica de la escritura y que tienen que ver con la armonía o diferenciación del sistema escritural, de la escritura, el grado de Fornivaux, ¿no? Que aquí os lo he indicado de esta manera, armonía o individuación gráfica, sistema escritural progresivo, o bien, en el caso del ambiente negativo, en el ambiente gráfico negativo, lo que sería la disarmonía, una mayor o menor disarmonía, indiferenciación gráfica, es decir, una escritura pobremente desarrollada o pobremente personalizada, y un sistema escritural regresivo, es decir, rasgos que aparecen en la escritura que no son funcionales y que lo que están expresando por la vía proyectiva y gestual, simbólica, están expresando aspectos de la propia subjetividad del escribiente que no son precisamente facilitadores de la funcionalidad de la escritura, que es la comunicación. Bien, y todo este conjunto de relaciones o de significancias, ¿no? de elementos relevantes desde el punto de vista de su significación, ¿no? Para el análisis o la valoración grafológica y grafopsicológica, los podemos relacionar, una vez que los tenemos inventariados y que tenemos ese perfil, con constructos, con aspectos que tienen que ver con la personalidad, con los diferentes modos de conducta, etc., ¿no? Uno de los modelos que cuenta con mayor validez, ¿no? y con mayor investigación actual, ¿no? y con mayor consenso dentro de la comunidad científica y del mundo académico, ¿no? En el campo de la psicología y de la antropología y demás, es el modelo de los 5 grandes, de Costa y McRae, ¿no? Entonces, este modelo os lo voy a presentar también en otra escala, para que tengáis, digamos,
las facetas de las que está constituido cada superfactor a mano y que podamos utilizarlos como descriptores de las características o propiedades que hayamos podido inferir a partir de las características que hemos observado y registrado en la escritura. Por lo tanto, para esto es necesario, evidentemente, saber qué es lo que significa o qué posibles significados están relacionados con cada una de las características grafoescriturales, es decir, de los signos grafológicos. Pero para eso necesitamos ir viendo, digamos, variable por variable, qué tipos de escritura son las que presentan ese tipo de variable, ver escrituras, ejemplos de escritura donde aparezca ese tipo de característica para poder reconocerla, y esto es un entrenamiento perceptual que, insisto, es necesario disponer de él o para las personas interesadas en el mismo, pues poder adentrarse en un programa de entrenamiento, de capacitación en ese tipo de habilidades, que es lo que os ofreceré a partir del sábado. Os lo explicaré en qué sentido y de qué manera esto se puede hacer. Los 5 superfactores tienen que ver con la extraversión, con la afabilidad, el tesón o voluntad, el neuroticismo y la apertura mental. Esto se ha visto que en prácticamente todas las culturas es posible reconocer y diferenciar las tipologías de personalidad en función de estos grandes aspectos, grandes superfactores. Entonces, el factor 1, por ejemplo, de extraversión, evidentemente una baja puntuación en extraversión sería un sujeto introvertido, y una alta puntuación, pues estaríamos hablando de un nivel alto de extraversión. Aunque el concepto parte de Jung, que es el que caracterizó la extraversión, la introversión, ¿no? Es una de las aportaciones que él hizo a la psicología diferencial, ¿no? Y a las tipologías, ¿no? En el orden psicológico y caracterológico. Hay elementos que tienen que ver con las investigaciones posteriores y demás, ¿no? Aquí vemos que la extraversión tiene que ver con 6 facetas, que son las que están debajo de este superfactor, y esas 6 facetas que constituyen la extraversión tienen que ver con la cordialidad, el gregarismo, que es la tendencia a estar en grupo, la asertividad, la actividad, la tendencia a la actividad, la búsqueda de emociones y las emociones positivas. Digamos que estas facetas correlacionan positivamente con la extraversión. Con el factor 2, pues las suyas correspondientes, el factor 3, que es muy relevante también en el sentido que tiene que ver con la responsabilidad, el sentido del deber, ¿no? la autodisciplina, ¿no? lo concienzudo que en un momento dado es un sujeto y demás. El neuroticismo, que es también una característica de personalidad que en este caso, al contrario que los demás superfactores, cuanto más alto se puntúa en neuroticismo, digamos, peor va la jugada, ¿no? En este sentido, una puntuación alta en neuroticismo tiene que ver con niveles altos de ansiedad, de hostilidad, de tendencia a la depresión, de ansiedad social, de impulsividad, vulnerabilidad, etc. Bueno, es digamos, un sistema, de los 5 grandes, que vale la pena también estudiarse aparte, ¿no? Digamos, explorarlo, porque ya digo que cuenta con muchísima investigación en muchos campos y que es enormemente descriptivo e interesante, ¿no? Hay también test, ¿no? Para hacer una valoración diagnóstica de personalidad a partir de ese tipo de factores. Os he incluido algunos más, también algunos rasgos más, como bueno, criterios de individuación, inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, adaptabilidad emocional, sensibilidad, reflexión, etcétera, ¿no? Confiabilidad, agresividad, dotes de mando, en fin, toda una serie de cuestiones que también se pueden, a través de las que también se puede interrogar al grafismo, a la escritura, y que podemos ver si la escritura
si podemos inferirlas a partir de la escritura y de la expresividad que presente ese tipo de escritura. Hay escrituras que no son especialmente expresivas y que no permiten inferir, ¿no? Determinado tipo de característica o de rasgo psicológico. Pero otras muchas sí. Y en todo caso, pues habrá algunas cosas que sea muy claro el poder inferirlas y otras que no quede tan claro y que mejor abstenerse de pronunciarse en ello, o bien que directamente no podemos verlo. Bien, estas son, digamos, es una primera exposición al respecto. Otra cuestión que también os enviaré en las próximas horas, que será seguramente mañana, tiene que ver con los ítems o los aspectos en los que deberíamos entrar para, por ejemplo, una selección de personal. No únicamente podemos también manejar este tipo de constructos para otro tipo de demandas, ¿no? Otro tipo de clientes, etcétera, pero en una selección de personal pues hay una serie de características, de cualidades generales que son de interés para la empresa, para las empresas en general y para casi la práctica totalidad de los candidatos, y que podemos resumir en estos ítems que también os estoy, ya digo, enviando y explicando en una video exposición y en un texto como el que os vengo enviando en las últimas semanas, y que tienen que ver con tres grandes áreas, que es el área intelectual, el área de actividad y el área de relación con los demás. Y finalmente con una valoración general que podemos hacer de la aptitud para el cargo según lo que nos parece a partir del perfil general de la escritura, ¿no? Entonces, entrando más en detalles, pues aquí veis que, bueno, en la inteligencia general pues valoramos si el sujeto presenta un perfil de nivel de inteligencia alto, medio alto, bajo y podemos marcarlo aquí. Claridad de ideas, rapidez mental, reflexión, capacidad organizadora, creatividad. Eso en la parte intelectual. En la parte de actividad, la energía vital, que pueda reflejarse o representarse en la escritura, el dinamismo, la iniciativa y los recursos personales, la capacidad para improvisar y resolver sobre la marcha, constancia, perseverancia, la capacidad práctica, también los índices, los niveles de responsabilidad y la tendencia a la actividad. Y en el área de relación con los demás podemos inferir aspectos como la adaptación al ambiente, la diplomacia en el trato. Esta adaptación al ambiente es muy relevante también porque vamos a valorar si el sujeto es flexible y adaptativo a los cambios, a las circunstancias y demás. La diplomacia en el trato, habilidades sociales, flexibilidad y tolerancia, asertividad, fiabilidad, adaptabilidad, emotividad, estabilidad emocional, agresividad. Ya digo, al final podemos hacer un resumen, una valoración de las aptitudes para el cargo. ¿De acuerdo? Bien, pues esta sería la escala relativa a la selección de personal que ya digo que os voy a adjuntar también entre los materiales didácticos de esta cuarta semana en las próximas horas y con las explicaciones correspondientes. Y finalmente, en esta exposición que estoy haciendo ahora mismo, os voy a enviar este otro instrumento, esta otra herramienta estructurada basada en el modelo de los 5 superfactores, los 5 grandes, que os va a permitir, por un lado, ver a qué se refiere el superfactor en sí, el factor 1, que hemos visto que es la extraversión, y que se refiere en general, por ejemplo, a un rasgo de personalidad cuya orientación fundamental se dirige al exterior, puntuación alta. Intensidad en las relaciones entre las personas, necesidad de estimulación, nivel de actividad, orientación al disfrute. Y la puntuación alta vendría a tener que ver con lo que vemos, el recuadro que vemos a la derecha, y la puntuación baja en el recuadro que vemos a la izquierda. Es decir, que si nosotros a partir de los
de las características o propiedades grafonómicas de una escritura entendemos que más bien es un perfil bajo en extraversión, tenderemos más bien a extraer conclusiones en relación con los constructos o con las valoraciones que vienen en el recuadro que está a la izquierda. Aquí tenéis las facetas del factor 1, que hemos visto antes, cordialidad, gregarismo, asertividad, tal, con una pequeña explicación de cada una de ellas. Cordialidad, pues sería el ser afectuoso y empático, facilidad para establecer vínculos con los demás, etcétera, etcétera. Habrá algunas facetas que a lo mejor el sujeto sí es especialmente señalado y otras facetas en las que no. Ahora, si es especialmente señalado o significado en todas ellas, entonces estamos ante un sujeto con una puntuación muy alta, ¿no?, en ese superfactor. Aquí tenéis también unos recuadros que podéis utilizar esta herramienta para hacer vuestros registros, donde podéis señalar aquellas características en la escritura que hayáis reconocido y que podéis relacionarlas con este modelo de personalidad. El factor 2, por su parte, sería la afabilidad, lo mismo. Cuadro general, puntuación alta en afabilidad a la derecha, digamos los constructos que podrían estar relacionados, las posibilidades de interpretación relacionadas con características generales en relación a ese superfactor, y a la izquierda tendríamos el recuadro con la puntuación baja en afabilidad. Aquí tenéis también las facetas que caracterizan este superfactor de la afabilidad: confianza, franqueza, altruismo, actividad conciliadora, modestia, sensibilidad a los demás, con sus explicaciones o descripciones correspondientes a cada uno de ellos. Y lo mismo, ¿no? Aquí tenéis cada una de las facetas con su recuadro correspondiente para que podáis hacer un registro de cada una de esas facetas. Factor 3, tesón, voluntad. Lo mismo, no me voy a repetir, para que ya sabemos un poco cómo adentrarnos o cómo manejar la escala. El factor 4, que es el neuroticismo, aquí viene el fenómeno que antes os explicaba, es decir, que una puntuación alta en neuroticismo, digamos que estaría en una caracterización más bien negativa o conflictual del sujeto en cuestión. Es decir, una persona con puntuación alta en neuroticismo sería un sujeto inestable, atribulado, inadaptado o con dificultades para adaptarse, irritable, susceptible, etc. Y la puntuación baja, es decir, alguien que puntúe bajo en neuroticismo, sería un poco lo contrario. Una persona estable, bien adaptada, etcétera, ¿no? Aunque más bien emotiva y tal. Y en general, pues aquí describe a qué se refiere el neuroticismo como superfactor en el modelo de los 5 grandes. Aquí tenéis también las facetas con una explicación descriptiva de cada una de ellas y los recuadros que corresponden al registro que podéis hacer de ello. Aquí tenemos el último superfactor, que es la apertura mental o apertura a la experiencia, con una explicación general de la misma, puntuación alta y puntuación baja. Y las características de cada una de las facetas que constituyen este superfactor. Al final, en la última página, o en la penúltima página, perdón, en la última página, la página 6, tenemos, os he puesto lo que es, digamos, cada una de estas descripciones para el factor 1, el superfactor 1, el superfactor 2, el 3, el 4 y el 5, pero en una página, por si queréis tener una chuleta, por así decir, a mano, y lo tenéis pues más concentrado y más a vuestra disposición en un momento dado. Entonces esta es una herramienta que entiendo que es muy valiosa y muy práctica y que podéis manejarla, con provecho. Así que me parece que ya he dejado de compartir, ¿no?
Ahora me veis a mí, ¿verdad? Correcto. Sí. Muy bien, pues esta es hasta aquí la exposición. ¿Eh? Eh, Supongo que ha sido un poco condensada, ¿no? Un poco intensa, pero bueno, hasta aquí. Y ahora, pues si queréis, podéis comentar lo que queráis o exponer dudas o reflexiones o lo que queráis. ¿Eh? Así que soy todo oídos. Si el que vaya a hablar, que active su micro para que le podamos escuchar, claro. Soy Marta. Buenas tardes. ¿Qué Buenos tal, días a Marta? todos. Hola. Te quería hacer una pregunta sobre los gestos tipo. Eh, un gesto tipo, aunque sea algo muy individualizado, por así decirlo, o muy detallado, tiene más, o sea, a ver cómo lo explico. Cuanto más se repita, más valor tiene, o porque sea algo que es un gesto tipo, ya es como súper caracterizado de una persona. No sé Mm, si me he explicado. los gestos tipo son colectivos, no son personales, ¿no? Precisamente son gestos tipo porque los reconocemos, porque los vemos en escrituras de muchas personas diferentes, ¿no? Por lo tanto, en principio, como tal gesto, en principio, en general, es un gesto colectivo, no es individual, no es personal. Ahora bien, la manera en que hace ese gesto tipo un individuo en concreto es lo que aporta valor grafológico al análisis, ¿no? Entonces, la importancia, la relevancia de esa valoración estará en función de la intensidad que tenga ese gesto tipo, es decir, de cómo ese escribiente personaliza ese gesto tipo en cuestión, ¿no? Digamos, el tratamiento, ¿no? que le da la intensidad, el carácter dominante, ¿no? que pueda tener en un momento dado ese gesto tipo. Efectivamente, como has dicho, no es lo mismo que aparezca un gesto tipo casi por casualidad en la escritura a que aparezca de manera reiterada continuamente a lo largo del escrito, ¿no? De ese escribiente. Entonces, cuanto más reiterado sea, más repetitivo sea, más valor, más importancia o relevancia grafológica va a tener, como es lógico, ¿no? Eh, y ya está, es decir, sobre todo lo que le da relevancia grafológica para la interpretación es la intensidad con la que aparece, la intensidad y el grado de diferenciación que presenta un rasgo grafológico determinado. ¿Eh? Es decir, cuán poco común es. Porque los aspectos que son comunes, que son generales, eh, hablan del ser humano en general, no hablan de mí. Lo que habla de mí es lo que yo hago en particular, lo que diferencia lo que yo hago de lo que hace otro, ¿no? O lo que hace otro de lo que yo hago, ¿no? Eso es lo que por así decir, nos representa, ¿no? Esto es como decir, a ver, eh, qué tiene no sé, cualquiera de vosotros, Guirado de particular? Bueno, pues que tiene barba. Sí, pero hay mucha gente que tiene barba, por decir así, ¿no? ¿O qué tiene de particular Ana? Bueno, pues que tiene unas lentes o unas gafas puestas, ¿no? Sí, pero es una cosa general, ¿no? Vale, sí, nos dice algo, pero nos dice algo general, común, ¿no? La cuestión es algo que caracterice a ese sujeto o a esa persona que sea muy específicamente característico suyo, ¿no? Y eso es lo que debemos buscar en la escritura. ¿Qué tiene esta escritura de diferente? Es decir, el grado de diferenciación que presenta una escritura. Por eso, las escrituras que tienen un alto grado de desarrollo, de individuación escritural, digamos, muestran ese sí mismo, muestran ese grado de diferenciación, ¿no? esa eh, singularidad, ¿no? Que es posible diferenciarla, ¿no? Del resto de escrituras y por lo tanto que también habrá una correspondencia entre el grado de diferenciación
personal, ¿no? De individuación, de singularidad. Un sujeto individuado es un sujeto exclusivo. Sí, es verdad que todos somos exclusivos y únicos, ¿no? Pero a veces somos únicos en cosas muy generales, por así decir, ¿no? ¿No? Entonces, aunque somos únicos en muchos aspectos, la cuestión es, desde el punto de vista psicológico, ¿cuál es el grado de singularidad que una persona es capaz de desarrollar, ¿no? De desplegar, de alcanzar, por así decir, ¿no? Que no es otra cosa que, dicho en términos clásicos, que la posibilidad de que un sujeto llegue a ser él mismo, llegue a desplegar todo su potencial o, digamos, sus cualidades potenciales, ¿no? A poder realizarlas, ¿no? Por eso Jung, en su autobiografía, dice al inicio de la misma, y ya al final de su vida, dice, dice, mi vida es la autorrealización de lo inconsciente. Mi vida es la autorrealización de lo inconsciente. Todo lo que es inconsciente quiere llegar a ser, ¿no? Quiere ser acontecimiento, ¿no? Entonces, viene a decir con esto, a mi entender, todo lo que he vivido, todo lo que he sentido, todo lo que he experimentado, todo lo que ha sido mi vida interior y exteriormente, es una expresión de lo que ya estaba como posibilidad en mi psiquismo, en mi estructura, en mi identidad inconsciente, ¿no? Ya estaba en potencia, porque si lo que no es posible no va a ser nunca, evidentemente, ¿no? Entonces, solamente es posible lo que es potencialmente posible. Lo que no es potencialmente, es decir, si yo en esta computadora no tuviese una cámara, no sería posible que nadie me viese. Teniéndola, a lo mejor tampoco, porque no la sé utilizar o no tengo el programa que la gestione, pero si no la tengo, no existe la posibilidad. ¿No? A esto me refiero. Entonces, este es el asunto. El asunto es que la escritura es una expresión más, ¿no? Una conducta más que es capaz de recoger, ¿no? Recopilar, ¿no? Reflejar, mejor dicho, esta singularidad, ¿no? La realización o la materialización, ¿no? Exitosa de ese desarrollo psicológico que llamamos individuación o autorrealización o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, no sé si me estoy enrollando mucho con lo del gesto tipo, pero bueno, a donde quiero ir a parar al final es que lo que en la escritura tiene un grado de expresión muy bajo o muy insignificante, pues no es seguramente representativo de algo relevante o algo importante o trascendente de la personalidad del sujeto, ¿no? Ahora, algo que es reiterativo, ¿no? Que se repite, que tiene una intensidad grande, ¿no? En esa escritura, que es dominante, seguramente es un candidato, ese rasgo es un candidato nos está diciendo algo importante. De la misma manera que determinadas conductas nos dicen cosas muy relevantes de una persona, ¿no? Una pregunta. Muchas gracias. ¿Podría llegar a ser que el gesto tipo, perdón, ¿Quién y el habla? gesto tipo, como decías, Telma, Sí. que el gesto tipo generalizado sea más representativo del inconsciente colectivo y que esos rasgos que son muy particulares, que podrían ser de la curva, del ángulo, hay que ver de qué, pero son propios, sería más del inconsciente personal. Podría ser algo así. No creo estar diciendo esto, ¿eh? Quiero decir que tanto el gesto tipo como los grandes movimientos escriturales que llamamos especies o variables grafonómicas o escrituras tipo, como cualquier signo grafológico, cualquiera, ¿no? A mi entender, por supuesto, mi modesto entender, cualquier signo grafológico del tipo que sea, está representando algo
en función de la intensidad con la que se presente ese rasgo, ¿no? Sea un gestotipo, sea una especie o sea lo que sea, ¿no? Y eso que está representando, digamos, una parte consciente y una parte inconsciente, ¿no? Entonces, el grado de singularidad o el grado de personalización que tenga ese rasgo estará mostrando más individualidad, más personalidad, o sea, más la persona, digamos, más, es algo más personal, ¿no? En lo que creo que estabas diciendo tú, que si eso que estoy viendo es una cosa muy general, ¿no? Que presentan muchas escrituras, que es algo que forma parte del modelo caligráfico, digamos, ¿no? Del modelo escritural vigente, ¿no? O que más o menos que todos compartimos, ¿no? Porque el modelo general alude al psiquismo general, que es lo que Jung llama inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo no es otra cosa que el inconsciente típico de los seres humanos, en general. Esto es como cuando vemos, por ejemplo, perdonar el ejemplo, ¿no? Una raza de perros, por ejemplo, ¿no? No sé, los schnauzer, por ejemplo. Tú ves a un schnauzer, la manera de moverse, la manera de reaccionar que tiene, etc. Cada schnauzer tiene su personalidad, ¿no? Pero si tú ves un schnauzer y ves a otro schnauzer y ves a otro schnauzer, te das cuenta de que tienen muchísimas cosas en común, o a un pastor alemán, ¿no? Muchísimas, ¿no? En la manera de moverse, en la manera de reaccionar, en la manera de gestionar no sé qué, en la manera de expresar el afecto, en la manera de no sé cuál, ¿no? Entonces, eso que es colectivo, ese alma colectiva o esa psique colectiva, es lo que llamamos inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es el inconsciente universal, ¿no? Por así decir, de esa especie, ¿no? Entonces, en la escritura, en la manera de escribir, está lo colectivo, está la manera de expresión que tiene el psiquismo, digamos, la humanidad en este momento, cuando se desarrolló este tipo de escritura y que caracteriza un poco algunos aspectos que tienen que ver con el hombre de hoy en día, vamos a suponer, ¿no? Ahora, en la manera que luego cada sujeto tiene de personalizar su escritura, esa escritura general, es donde aparece el hombre individual. Digamos, el hombre, el sujeto personal, el individuo, psicológicamente hablando. Somos individuos desde un punto de vista somático, pero desde el punto de vista psicológico, no. Todavía no. Eso es un proceso. Es decir, no nacemos al nacer, psicológicamente hablando, por así decirlo. Nacemos con potenciales, ¿no? De hecho, se puede decir que, en cierta manera, un niño psicológicamente todavía no es nadie, entre comillas, ¿no? No ha desarrollado una individualidad psicológica, ¿no? Lo que sí, hay un temperamento, hay unas tendencias, hay unas habilidades, hay unas aptitudes, lo que quieras, ¿no? Pero es todavía el tema muy caótico. Y esto se ve muy bien en la adolescencia, ¿no? Donde, digamos, la persona entra en una crisis donde no sabe quién es ni deja de ser, ¿no? Bueno, perdonar que a lo mejor me estoy enrollando mucho con la respuesta, Manuel, ¿no? una preguntita por ahí para salir un poco del tema del gestotipo. ¿Se escucha? Sí. Cuando hablamos de ambientes positivos y negativos... Lo que no sé es quién, lo que no te veo, no sé quién me está hablando. Carla. A ver, levanta la mano. Acá al fondo. A ver. Acá estoy. No, pues no veo. ¿Tienes la cámara encendida? Sí. A ver, levanta la mano. ¿Veis los demás a Carla? Sí. Sí. Ahora. Sí, vale. Okay. Cuando hablábamos de ambientes gráficos Ahora. positivos y negativos, Sí. en un momento dado dijiste el tema de la progresión y la regresión. Sí. Es en el tema movimiento, o sea, el movimiento progresivo y el movimiento regresivo, no con respecto a la madurez de la persona. No me refiero a esto. Perfecto. No me refería exactamente digamos, al movimiento cursivo, ¿no? Al dinamismo, al ductus, no me refería a esto, ¿no? Me refería, digamos, a la consideración que podemos darle a la escritura, a los rasgos escriturales, en función de, valga la redundancia, de la funcionalidad o no funcionalidad que tengan en un momento dado, ¿no? Esto
ya os lo tengo preparado, os lo enviaré en las próximas horas, ¿no? Un poco una explicación, ¿no? Pero tiene que ver, para que nos entendamos, con el grado de relevancia funcional que tiene un rasgo escritural o de entorpecimiento o, vamos a decir, o interferencia de esa funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, una escritura complicada desde el punto de vista de la forma, ¿no? O excesivamente ornamentada es un rasgo regresivo. Eso podemos considerar un rasgo regresivo. Podemos considerar un rasgo regresivo una escritura muy invertida, por eso muy inclinada a la izquierda. Eso es un rasgo, podríamos decir que es el rasgo regresivo casi por excelencia porque es muy visual, ¿no? Digamos, la escritura expresa una retracción muy fuerte, ¿no? Podemos considerar un rasgo regresivo una escritura descendente o muy descendente, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Es decir, son características escriturales que expresan digamos, sobreexpresan, ¿no? ¿Se me entiende la expresión? Sobreexpresar, ¿no? Es decir, expresan excesivamente un aspecto de la subjetividad del escribiente que no viene a cuento. Es decir, es modélico, o sea, no es modélico. Si ya se pasa para un lado, se pasa para el otro, digamos. El rasgo es muy... Sí, es una distonía, ¿no? Un elemento disruptivo, ¿no? de la escritura, ¿no? del grafismo. Esto es como si, vamos a suponer que yo, para hacerme entender, en vez de tratar de explicarme y de elegir palabras no sé qué y explicaroslo lo más rápido posible para que lo entendáis y no teneros aquí 18 horas, ¿no? Entonces, lo que hago es chillar y enfadarme con vosotros porque, yo qué sé, ¿no? Pues porque estoy irritado o porque estoy muy ansioso y entonces me disparo, ¿no? Y me enfado con vosotros como una manera proyectiva de expresar esa irritabilidad, ¿no? Proyectando en vosotros el enfado que tengo con mis circunstancias o conmigo mismo o yo qué sé, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, lo que quiero decir con esto es que a la hora de escribir, o escribimos, es decir, o comunicamos de manera funcional, o nos entretenemos en expresar nuestros fantasmas. Entonces, una escritura regresiva es una escritura en la que hay rasgos, ¿no? que están representando gestual y simbólicamente complejos del inconsciente personal de la persona que escribe, sus propios fantasmas, y que no vienen a cuento, que lo único que hacen es frenar, entorpecer la marcha escritural, o sea, la progresión de la escritura, ¿no? En el sentido que tú decías antes, efectivamente. ¿Me entiendes? Bien, gracias. Entender, esta es mi manera de entenderlo. Y os voy a enviar, os lo voy a mostrar ahora, yo creo que lo tengo aquí a mano, algo que también os voy a enviar en el escrito de hoy, en relación con esto, verás. Déjame ver si lo tengo aquí abierto, si no lo abro. Dame un segundo y que lo encuentro y os lo abro. Vale, está aquí. Entonces, vale, ahora estoy compartiendo la pantalla y aquí veis, esto también os lo he puesto como en material didáctico y va a acompañar también un escrito. Sistema gráfico personal, signos progresivos y regresivos generales del sistema gráfico. Es decir, todas las variables o todas las categorías grafonómicas, todas los géneros gráficos, como los denominaba Crépier, ¿no? Como lo clasificó Crépier-Jamin, presentan escrituras o rasgos escriturales en principio que pueden ser considerados progresivos o regresivos, o más o menos progresivos o más o menos regresivos.
Y aquí os pongo una lista de lo que yo entiendo que son candidatos más bien a lo progresivo o más bien a lo regresivo, que bueno, os lo he puesto ahí inclinado a la izquierda como, vamos, para hacerlo un poco como más visual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la categoría del orden es progresivo todo lo que va en relación con la escritura ordenada, proporcionada, clara, legible o semilegible, moderadamente espaciada o concentrada. Y sin embargo, podemos entender como regresivo el desorden, la escritura desordenada, desproporcionada, confusa, desorganizada o ilegible. Pues ya me diréis qué tiene de progresivo desde este punto de vista una escritura ilegible, ¿no? Es decir, si yo hago un escrito para que alguien lo lea y es ilegible, pues la funcionalidad ¿dónde está? ¿No? Márgenes inexistentes o excesivos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya lo podréis ver, ¿no?, detalladamente, pero por ejemplo, en la forma. En la forma es progresivo las formas redondeadas o curvilíneas, mixtas, que son semiangulosas, en guirnaldas, personalizada y tal. Y lo anguloso o lo excesivamente anguloso, con arcadas, modélico, sistemáticamente mayúsculas, complicada, bizarra, buclada, mayúsculas, minúsculas alternas, ¿no?, etcétera. Todo esto, o en la inclinación, la ambivalencia, invertida y tal, todas estas cosas pues son en principio, o pueden serlo, no necesariamente, pero pueden serlo, consideradas regresivas. Ahora, vuelvo con vosotros aquí. Entonces, una cuestión importante que es lo que os comento en la explicación, ¿no?, en la lección al respecto, ¿no? Muy importante. Una cosa es que en la escritura aparezca un signo, dos o tres signos regresivos, y otra cosa es que la escritura sea regresiva. La escritura podemos considerarla regresiva si aparecen unos cuantos signos o variables regresivas. Es decir, si aparece un síndrome regresivo. Entonces podemos decir escritura regresiva. O si es predominantemente progresiva, pues es progresiva, ¿no? Quiere decirse que una escritura progresiva podría contener o presentar signos regresivos, y una escritura regresiva podría tener también signos progresivos. Es decir, lo que importa es cuánto, en qué medida, ¿no?, con qué intensidad, con qué grado de generalidad, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, si vemos una escritura que presenta varios rasgos regresivos muy, muy intensos, pues evidentemente ahí hay una carga de subjetividad que probablemente nos está indicando que ese sujeto, esa persona, presenta un alto grado de neuroticismo o un perfil conflictivo, problemático, poco adaptativo, lo que sea, ¿no? Esto es. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elsa? ¿Qué tal? Te quería preguntar, ahorita que estaban hablando de la escritura, un tanto de la grafonomía, hay una escritura que tengo que hace cohesión en curva en la base, pero hacia arriba, a la hora de hacer las letras hacia arriba, lo hace en ángulo. Esto me parece que lo repite bastante. No sé, yo lo quiero ubicar con su edad. La señora tiene 75 años. ¿Tendría que ver con eso o ya es una característica singular de ella? Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. O sea, lo importante para poder hacer una valoración grafológica del sentido, ¿no?, de un rasgo como este o lo que sea, ¿no?, es ver la imagen, ¿no? Ver exactamente, ¿sabes? La imagen. La grafología es un lenguaje de imágenes, ¿no? Es un lenguaje imaginal, no conceptual, ¿no? Entonces tenemos que aprender por así decir, a interpretar, ¿no?, o a entendernos con las imágenes. Por eso es también un mundo arquetipal, ¿no? O tiene una significación arquetipal, arquetípica, ¿no? Porque son imágenes colectivas, ¿no? Entonces, eso que tú comentas, si es lo que yo me imagino, pero ya hay una discrepancia entre lo que tú seguramente has visto, como me lo has explicado y como yo me lo voy a representar. Por lo tanto, puede ser que esté hablando de la imagen que yo me estoy representando y no de lo que tú has visto. Esto es lo que quiero decir, ¿me entiendes? Por eso
Para formarse grafológicamente necesitamos ver una escritura y otra escritura. Decir, oye, estamos hablando de la escritura rápida, esto es una escritura rápida, mirad. Mirad esto, que es por esto, esto otro, que es por lo otro, ¿me entiendes? Esta es una escritura combinada. Mira, pues esta es lo que caracteriza la escritura combinada, fijaros aquí, ¿sabes? Esa es el método, ¿no? No hay otro camino, no hay otro camino porque todo lo que no sea esa vía es especulativo, ¿no? Incierto, ¿no? Sí, entonces, tendrías que verla directamente. Ahora, dicho eso, probablemente eso que tú comentas da la impresión, por lo que has comentado, de que es una escritura lenta, de que es una escritura muy dibujada, es decir, modélica, ¿no? Como de una persona, digamos, que presenta una conducta un tanto invariable, una cierta rigidez, ¿no? Como muy normativa quizás, ¿no? Quizás en esa línea, pero ya digo que es como yo me lo represento, no sé si luego a lo mejor veo la escritura y te digo, no, este tipo de escritura es de esto, es este otro tipo de asunto, ¿no? Claro, no, pero sí estás en lo correcto. Es muy lenta, un tanto artificial para mi gusto, a veces muy tensa, a veces un poquito como que suelta, pero la mayoría es angulosa. Entonces, sí es con esas características. La angulosidad correlaciona en la escritura con la dureza, ¿no? Con la inflexibilidad, ¿no? Es verdad que también con la disciplina, también con la autoexigencia y demás, ¿no? Pero es un elemento de dureza, es decir, va un poco contra el principio de la flexibilidad, ¿no? ¿Sabes? De lo flexible como lo adaptativo, ¿no? Como, ¿sabes? Para el viejo Lao Tse, ¿no? Es el modelo de flexibilidad, el modelo vital es el modelo del niño, ¿no? Digamos que es flexible, ¿no? ¿Sabes? Lo rígido se rompe. Sí, a mí me da la impresión de que se autoexige mucho y exige mucho hacia los demás por esa misma forma que tiene de... Que se autoexija nos parece bien, que ya que exija mucho a los demás, ya no tanto. Claro, así es. Muchas gracias. Nada. Buen día. Manuel, sí. Una pregunta. Viendo así, en general, ¿no es cierto? Que la formación psicológica, ¿no es cierto? Es decir, en psicología, como que es un plus para el grafólogo, pero es un requisito indispensable para el grafólogo ser psicólogo. No. No. Es un plus, como puede ser un plus, seguramente es un plus mucho más relevante que el hecho de ser psicólogo, dejar de serlo, el tener una cierta experiencia de vida, una cierta madurez personal, ¿sabes? Es decir, una persona con muy poca experiencia de vida, ¿no? Excesivamente joven, podría no ser un grafólogo competente. Puede ser alguien que sepa mucho de grafología, pero no un grafólogo competente en el sentido de poder entrever, ¿no? Que, ¿sabes? Tiene que haber un cierto conocimiento experiencial de la vida, ¿no? ¿Sabes? Y haberte rozado mucho con personas, ¿no? Y tener también un cierto grado de autoconocimiento. No, yo pregunto porque eso iba que hay muchas cosas así que están relacionadas con características así. Bueno, los 5 grandes son bueno, esto es una aportación que yo hice en su momento, bueno, porque me parecía, porque por ejemplo, en el campo de la grafología se echaba mucho mano en su momento, de los temperamentos hipocráticos y de modelos de personalidad un poco, bueno, quizás de otra época, ¿no? Que no están mal, ¿eh? O sea, está bien, son interesantes y demás, ¿no? Pero, bueno, digamos, los modelos que se manejan actualmente, ¿no?
en psicología de la personalidad, pues nos pueden ser útiles, porque a la hora de describir un individuo, ¿cómo lo describo? Es decir, bueno, pues sí, aquí veo una escritura de una persona que es tonto o tonta. Pues eso no tiene sentido, ¿no? Quiere decir que tengo que utilizar algún tipo de constructo, digamos, de descriptor, ¿no? De concepto descriptivo, ¿no? De la personalidad y de la actitud, de la conducta, que, bueno, que sea un poco serio, ¿no? ¿Sabes? O que sea eficaz, ¿no? También, ¿no? Pero no es necesario, vamos, respondiendo a tu pregunta. Puede cambiar, por ejemplo, cuando puede cambiar la escritura, por ejemplo, cuando yo escribo para comunicar algo a los demás, o cuando yo estoy escribiendo es que te oigo entrecortado, no sé si soy yo charla, o una clase. se te oye entrecortado. Yo te oigo entrecortado, no sé si los demás te oyen bien, pero yo te oigo muy entrecortado. No, no se escucha bien. Repite, no se escucha bien. Mira a ver si repites que te podamos. A ver, no, la pregunta era que en la escritura comunicamos algo. ¿Puede cambiar la comunicación esa cuando yo escribo, por ejemplo, para comunicar algo a alguien? O para cuando, por ejemplo, yo estoy escribiendo, estás dando una clase, una charla, y yo escribo a mí. Es decir, Sí. ¿puede cambiar algún rasgo ahí en esas escrituras? Hay rasgos que no cambian, Sí. digamos que tienen más que ver con tu temperamento, y hay otros rasgos que pueden tener con circunstancias emocionales puntuales que pueden cambiar de un escrito a otro. No es lo mismo escribir bajo digamos, un estado de ánimo eufórico o positivo, ¿no? Emocionalmente placentero, o desde un estado de ánimo displacentero o disfórico. O imagínate que la comunicación que yo hago en ese escrito pues es que estoy muy contento porque me han notificado que he dado 2 millones de euros. No es lo mismo esa comunicación que si yo te digo que me he quedado en la ruina, por ejemplo, ¿no? ¿Me entiendes? Es decir, la carga emocional de lo que estoy expresando está también presente y está afectando o puede estar afectando, incidiendo en la escritura, evidentemente. Entonces, evidentemente también el destinatario no es indiferente el tipo de destinatario al que me estoy dirigiendo, la circunstancia eso, anímica, desde donde yo estoy escribiendo, el contenido de lo que estoy diciendo, en fin, todo contribuye. Ahora, hay cosas que no cambian, ¿no? Que son bastante invariables, ¿no? Pero la mirada grafológica es una mirada, como habéis visto, que tiene en cuenta muchísimos factores. ¿Eh? Factor velocidad, el factor cohesión, el factor presión, el factor tamaño, el factor inclinación, el factor, ¿no? Entonces, son muchos aspectos, ¿no? Que se están, por así decir, continuamente combinando, ¿no? e interactuando, y esa orquestación momento a momento es la que está recogiendo, como si fuera un polígrafo, recogiendo respuestas o reacciones o actitudes del que escribe, ¿no? Pero cambia, es decir, la escritura no es una cosa rígida. Sí, es verdad, hay escrituras que son muy rígidas, pero las escrituras muy rígidas suelen darse en personas muy rígidas. Cuanto más rígido, pues más, digamos, más invariable, ¿no? Esto es como, ¿sabes? Tú para ser un buen bailarín necesitas ser flexible. Tú no puedes interpretar una coreografía de danza si tienes solamente 3 movimientos disponibles, ¿no? Porque no... Como Robocop, Gracias. algo así.
Bueno, pues os tengo que dejar hoy por esto, ¿no? Porque tengo, bueno, una intervención que surgió así, un tema así un poco de una emergencia y, bueno, tengo que atender a una persona, ¿eh? Entonces, lo he grabado como otras veces, os lo subiré. Todavía eso, ya podéis consultar porque hoy ya he colgado alguna cosa, pero mañana os seguiré colgando cosas hasta el sábado y el sábado nos veremos a las 6 de la tarde de nuevo. Bueno, solamente volver a comentaros, vamos, que una vez que cerremos esta edición, ¿no?, del curso, voy a plantear, digamos, un segundo módulo, por así decir, ¿no?, ya de entrenamiento, de profundización en relación con reconocimiento de escrituras, ¿no?, de ejemplos y demás, siguiendo el itinerario de la escala de registro de variables, ¿no?, digamos, variable por variable, para poder ver qué escrituras son de las que habla cada variable, ¿no?, y ver los ejemplos para poder tener esa capacitación, esa evaluación, ¿no? Eso ya lo voy a plantear para un desarrollo en 2 meses, poder realizar en 2 meses. Va a tener un coste porque, bueno, ya no puedo dedicarle mucho más tiempo sin poder, por así decir, tener algún tipo de rentabilidad por razones obvias que no entiendo, que no hace falta que os explique. Pero bueno, será en todo caso no, vamos, algo que resulte asequible, ¿no? Y por supuesto, vamos, por mi parte, en lo que es a la entrega, por así decir, ¿no?, de todos los materiales, a compartiros todo lo que esté en mi mano y demás, pues ya sabéis que no, vamos, no me suelo quedar con nada en el tintero y tal. Y nada, luego ya pues libremente cada uno, pues el que le apetezca, pues continúa adelante, pues estupendo, y si no, pues también, ¿no? Y nada más, de momento. Así que Muchas gracias. seguimos ahí en contacto. Hasta luego. Vale. Gracias, Sara, hasta luego. un abrazo y cuidaros mucho. Hasta luego. Gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias a todos. que vaya Muchas bien. gracias. Buen día. Saludos a Buen todos. día. Gracias. Chao. Gracias, Manuel, gracias. Chao. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Arrivederci, buonasera. Arrivederci, Antonieta. Ciao. Chao.